Bienvenidos de vuelta. Empezamos este bloque con un reportaje de Karina Aliaga, quien se une al equipo de Contracorriente, y le damos la más cordial bienvenida. Esta es una historia que involucra a un conocido jinete peruano en una trama de lavado de activos proveniente del oro ilegal. Una de estas empresas investigadas ha desembolsado $80.000 a nombre de este conocido jinete, y él ha adquirido un inmueble aquí en el Perú. Este inmueble ya ha sido intervenido y está siendo administrado por el PRONAVI. Gana la cuarta carrera del programa, el número 4, Queravina, con Martín Chuan. Recibió tantos trofeos de oro como dinero sucio de la mafia de lavado de activos, al que lo vincula la fiscalía. Y el 2 Guaimea con Martín Chuan. Llegada de fotografía. Es el jinete Martín Chuan Mendoza, que galopó tan rápido como pudo, sacándole varias cabezas a la ley. Según su registro migratorio, el último 25 de mayo de 2023 salió del país para no volver más. Él recibió un cheque de $80.000, señora. ¿Dónde está ahorita Martín Chuan? ¿Dónde está? Esta noche en Contracorriente, la historia de Martín Chuan, el jinete de oro involucrado en el mega caso de lavado de activos que movió hasta $200 millones según la fiscalía. Todo el movimiento desde que se extrae el oro hasta el destino final se lo contamos en los siguientes minutos. El jockey de oro estaría en los Estados Unidos pasándola más que bien en medio de un presunto megacaso de lavado de activos que movió $200 millones provenientes de la minería ilegal en los últimos años. Un caso que involucra a 30 empresas y al Messi del mundo hípico. Y que le den para adelante, ¿no? Que con trabajo todo es posible. El jockey, que vale su peso en oro, está investigado por girar un cheque por $80.000 con dinero que provendría de la venta de oro ilegal e informal para comprarle 2 inmuebles a la empresa Santaleo, razón social que aparece en el embarque de oro número 074 48 23 38 35 en octubre de 2021. Según la carpeta fiscal 42 2020 y 63 2020. El tiempo le dirá todo, ¿no? Poco a poco, estoy llevando con calma y esperemos que todo siga bien. Tras adquirir esta suma de dinero, el jinete de oro adquirió el 4º piso de este edificio ubicado en la calle Los Pensamientos 102, pero además el estacionamiento número 3 de la calle Los Saucos, aquí en Ate. Esto lo adquiere de la empresa Taleo, cuya razón social pues aparece en los registros de SUNAT con la compra de lingotes de oro a la empresa Sasha. Nos dijeron cuando vinieron a expropiar el departamento. ¿Qué le explicaron? Que había un lavado de activos. Vamos a ingresar al edificio. Nos están diciendo que le han expropiado el estacionamiento. Y aquí está. PRONAVI. PRONAVI. Bien administrado por el Estado. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a ingresar entonces al 4º piso del edificio y corroboramos que PRONAVI incautó la vivienda y es un bien administrado ahora por el Estado. ¿Y dónde está el jinete de oro? Así es, lavado de activos, o mejor dicho, blanqueado de dinero de procedencia ilícita.
futuro está escrito. Mami, no me compares porque yo no compito. Son zapatos, carteras, pulseras, conmigo el ascensor y con el novio tuyo. Según la tesis de la Fiscalía, el jinete sería en realidad una persona que se dedica al lavado de activos. El número 6, El Magnífico, con Martín Chuan. Para los especialistas en temas de minería ilegal, Martín Chuan habría resultado ser toda una joyita en medio de una historia de empresas ficticias con fachadas fantasmas y una coladera de compra y venta de oro en minas ilegales e informales. La ruta ilegal comienza en las minas informales de Madre de Dios. De allí, los lingotes de oro salen camuflados en vehículos muy bien acondicionados que iban hasta Sandia, Puno, para seguir un camino lleno de impunidad hasta Lima. Una vez aquí, iban en vuelos, cruzando por aduanas hasta llegar finalmente a la India y a los Emiratos Árabes Unidos. Ese mercado es su favorito porque hay industrias, hay básicamente una industria de platería, de joyería en el tema, ¿no? Entonces, y pagan muy bien, claro que sí, ¿no? La onza del oro está cerca de $2.000. Esta trama de corrupción y lavado de dinero que tiene como protagonista el jinete de oro comienza con la investigación a la empresa EAMUD, que logró exportar a la India y Emiratos Árabes entre los meses de abril a noviembre del 2021 material aurífero por $12.587.907, según la carpeta fiscal 42-2020 y 63-2020. Además, declararon haber recibido remesas del exterior por un monto de 44 millones de soles, cuando la cifra real era de 55 millones y medio, presumiéndose actos de ocultamiento, transferencia y conversión de dinero. Asimismo, se concluye que la supuesta dueña de la empresa, Gaby Jennifer Muñoz Chipana, estaría dedicándose a la minería ilegal. Pero ¿cómo es que la Fiscalía logró detectar esta ruta de oro sucio? La respuesta está en una palabra clave: el REINFO, es decir, el Registro Integral de Formalización Minera, un documento que sería la llave que abriría una coladera para la venta y compra de oro, pues la usan para minar zonas no declaradas e incumplen obligaciones ambientales, así como vulnerar la verificación de coordenadas. Te registras en ese REINFO y a partir de ahí ya no eres minero informal. Lo que eres a partir de ahí eres minero en vías de formalización. Pero no tienes RUC, pero de repente no tienes instrumentos de gestión ambiental, pero tú dices que eres minero ya no informal, sino en vías de formalización. ¿Qué ocurre allí? Que, por ejemplo, las redadas de las policías no te las pueden hacer. Si tú tienes, ¿por qué? Porque a pesar de no tener algunos documentos, ya no eres informal, sino en vías de formalización. Te blinda. Te blinda, exactamente, esa es la palabra. Te blinda a ti. En este laberinto de supuesto lavado de activos se detectó además serias inconsistencias como domicilios fiscales e empresas que no existen, en donde no se encontró trabajadores ni ningún tipo de comercio. Así llegamos a la supuesta dirección de la empresa EAMUD, cuya gerente sería Gaby Muñoz, ubicada en Magdalena. Sin embargo, nada era real. La señorita Gaby Muñoz Chipana. No, equivocado. Equivocado. Acá no funciona la empresa EAMUD. No. ¿No funciona? ¿Qué es? No lo sé, señorita, recién me quedé así. Es un departamento familiar. Sí. Ya, porque esta es la calle Rodolfo Rute, número 303, ¿correcto? Sí. La dirección no correspondía, como la que Gaby Muñoz registró en RENIEC, en el Cusco. Estoy buscando a la señorita Gaby Muñoz. Me dijeron que es B1, lote B1 de Progreso. Ah, son varios pisos. ¿No la conoce? Pero no es la única empresa fantasma. La compañía Santaleo, la misma que le compró los 2 inmuebles del jinete Martín Chuan, tampoco existe. Una consulta, ¿la empresa Santaleo funciona aquí, en Primavera 120? No. No funciona Santaleo, me estoy equivocando, Santaleo no funciona aquí.
no conozco. ¿Y la señorita Marianela Izaguirre Yanaque? Tampoco, no la conozco, desconozco, señorita. O sea, ¿aquí qué es exactamente? Por lo que ves. Una tienda comercial. Estas evidencias llevaron a la Fiscalía a abrir la investigación. Y es que nada concordaba. Una empresa aparentemente ficticia y un jinete a quien se le giró un cheque de $80,000 sin mayor sustento, según ha determinado el levantamiento de su secreto bancario con orden judicial. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. En el esquema de la comercialización, tú como agente aduanero no te interesa de dónde viene el oro, porque no existe lo que se llama la trazabilidad del oro, porque ese oro puede venir de las minas con reinfo vigente como reinfo caducado. Entonces, o puede venir en la minería informal precisamente en vías de formalización, como puede venir de la minería ilegal. En el Perú, según los propios mineros en vías de formalización, el 54% de producción de oro lo producen ellos. En dinero, estaríamos hablando de la exorbitante suma de $4,000 millones de procedencia informal e ilegal. Lo increíble es que en el país, la minería informal logra exportar 120 toneladas anuales por aduanas y 50 toneladas de contrabando sacado por Bolivia y Brasil. De estas 120 toneladas que pasan por aduanas, se desconoce si es lícito o no. Aduanas pide entre los documentos más importantes el registro de comercialización, que lo obtienes con solo un DNI, el RUC, y voilà, puedes sacar sin límites oro, una coladera que no se detiene. El congresista Alejandro Aguinaga, quien fue presidente del hipódromo en medio del escándalo, contó que desconocía el hecho. Sí, eso como te digo, desconozco. Nosotros he preguntado al departamento legal, están buscando la documentación a raíz de la pregunta que me has hecho. Lo que sí llegó una denuncia por cuestión alimentaria, ¿no? Pero no sé lo de lavado de activos. ¿Cómo es que un jinete con tantos ingresos, triunfos y toda una vida sólida terminó así? En otras perlas, en la biografía no tan prolija del jinete, encontramos otras denuncias. Fue intervenido en ATE en octubre de 2017 tras una gresca donde Martín Juan Mendoza comenzó propinando un puñete. En octubre de 2021 fue denunciado por Marilyn Menéndez por abandono de hogar. El 9 de noviembre del mismo año, la misma mujer, quien es su conviviente, lo denunció por maltrato psicológico en agravio de ella y su hija de 3 años, a quienes intentó botar de la vivienda incautada. Al parecer, el jinete de oro resultó ser una joyita, hoy con paradero desconocido. Bueno, nos envían una carta en la que reclaman algunas cosas. Voy a leer el segmento que nos concierne, dirigida a Carlos Paredes, director periodístico del programa Contracorriente. Sobre la emisión del reportaje correspondiente el domingo 25 de febrero, Fiscalía acusa de lavado de activos a conocido Jockey Nacional. O sea, esto es antes de que ellos vieran la nota que acaba de ser emitida, evidentemente. La investigación que el Ministerio Público viene efectuando por el delito de lavado de activos tiene la calidad de reservada y se encuentra en la etapa procesal de diligencias preliminares. Por lo que mi calidad procesal en la investigación es de investigado y no acusado. Categorías jurídicas distintas. Sí, hacemos la precisión. Está siendo investigado por lavado de activos. Queda la aclaración hecha. Vamos al siguiente reportaje esta noche y es una nota de Julio Oporto respecto de las oscuras relaciones entre Martín Vizcarra y algunas empresas chinas que hicieron clic con el lagarto desde el principio. Y bueno, él ha modificado la ley de contrataciones del Estado para beneficiar
a estas malas empresas chinas, al parecer. Primero tenían que tener experiencia en el rubro, ¿no? Cosa que obviamente la gran mayoría de empresas nacionales no podía sustentar. Y difícilmente uno puede chequear si lo que aduce una empresa china, que todas son del Estado, es verdad o no. A ver, vaya usted a China a preguntar. Ya saben lo que pasa, ¿no? Y obvio, después se tenía que acreditar la espalda financiera, demostrando que tenían en el banco, las empresas postoras, igual o mayor cantidad del precio total de la obra. ¿No? Esto obliga pues a solicitar una carta fianza del banco a las empresas nacionales y eso te cuesta un 7% y obviamente es inviable hacerlo. ¿Cuál es la ventaja de las empresas chinas? Que todas son del Estado. Entonces pueden sustentar lo que sea, 3.000 millones, 5.000 millones. Es más, pusieron una sucursal del banco chino HSBC aquí en Perú, una oficinita para que pudieran ahí emitir los documentos que fueran necesarios. Hizo que estas licitaciones sean un traje a la medida de estas empresas chinas. En el siguiente reportaje les contamos más. Empresas chinas como China Heshouba y como Sinohydro empezaron a ganar contratos con el Estado peruano a partir del año 2018 en el gobierno del señor Martín Vizcarra. Definitivamente estamos frente a un intercriminis que habría comenzado cuando el ahora jefe de esta organización criminal, Martín Vizcarra, habría tenido la condición de ministro de Estado. El señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por acción u omisión, definitivamente estaría dentro de los coautores de conductas reprochables de 3 organizaciones criminales. Una serie de operaciones criminales que se están investigando en el Ministerio Público y en el Congreso de la República habrían tenido lugar en el gobierno de Martín Vizcarra. Y es que el nombre del exmandatario hoy se encuentra en el despacho del fiscal de la Nación, quien ya abrió una investigación en su contra. Con 5 colaboradores eficaces y varios testigos protegidos, cuyos testimonios suscriben la participación del expresidente en el pago de coimas, la teoría del cuarto despacho del equipo especial de fiscales contra la corrupción, EFICOP, cobra mayor sentido si nos remontamos a hechos documentados de cuándo y cómo Martín Vizcarra decidió abrirle las puertas del Perú a las empresas chinas. Vizcarra sabía, ante el vacío dejado por los escándalos de corrupción de los casos del Club de la Construcción y Odebrecht, un nuevo grupo de empresas de construcción tenía que suplir a las cuestionadas y corruptas empresas constructoras para cubrir obras de gran envergadura. Por eso, todavía siendo primer vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones, integró una misión de funcionarios junto al expresidente Kuczynski, que viajó a China a invitar a empresas chinas a invertir en Perú en obra pública. Posteriormente, cuando ya se hace cargo de la presidencia de la República, después del golpe, estas empresas chinas resultan siendo contratadas por funcionarios que él exprofesamente ha nombrado dentro del Ministerio de Vivienda, dentro del Ministerio de Transportes. De esta manera, durante su gobierno, se dieron una serie de medidas legales para crear el escenario idóneo, no solo para que las empresas chinas puedan operar, sino también para que puedan tener cierta ventaja por encima de los demás postores. Así aparece la primera condición, el Decreto Supremo 344-2018-EF, promulgado por Martín Vizcarra y publicado el 31 de diciembre de 2018. Esta norma legal estableció como requisito de calificación la experiencia del postor en la especialidad, requerimiento que, a través de las bases de licitaciones públicas, se dispuso muchas veces a acreditar experiencia inalcanzable.
Las empresas chinas tienen la posibilidad de presentar experiencias supuestamente adquiridas en la misma República Popular China, de tal manera que si estas malas empresas chinas mienten respecto de su experiencia, no hay cómo demostrar esa mentira, porque quien va a responder que es verdad es la misma República Popular China en un proceso de fiscalización de sus documentos. Esta ventaja a las empresas chinas se hizo más evidente con otro requisito, aún más direccionado: la solvencia económica. Se exigía que las empresas posturas prueben tener respaldo económico en un banco por un monto igual o mayor al precio de la obra a la que postulaban. Para una empresa peruana era simplemente imposible obtener este requisito, a diferencia de las chinas, que eran las únicas que podían entregar certificados de bancos de su país. Las empresas chinas tienen en ese caso también un privilegio, porque ellas pueden presentar cartas fianzas otorgadas por el banco de la misma República Popular China. La accionista de estas empresas chinas que intervienen en licitaciones públicas es también la dueña del banco que entrega las cartas fianzas para que ellas puedan firmar los contratos. Ese privilegio no lo tienen las empresas nacionales, ni siquiera otras empresas extranjeras. En el 2020, la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros autorizó el funcionamiento de la empresa Bank of China como una empresa bancaria de operaciones múltiples en el Perú. Sin embargo, no son bancos abiertos al público, sino discretas oficinas instaladas en San Isidro. Redondeando las condiciones de reacomodo de la estructura legal que quería Martín Vizcarra para que la Buena Pro en diversos concursos públicos sea adjudicada en gran parte a las empresas chinas. Aquí definitivamente estamos frente a un intercriminis que habría comenzado cuando el ahora jefe de esta organización criminal, Martín Vizcarra, habría tenido la condición de ministro de Estado. Así, bajo estas circunstancias que habría generado el expresidente Martín Vizcarra, llegaron a nuestro país constructoras como China Heshouba, la misma que es parte del consorcio Vial Samegua, que se adjudicó el 2 de septiembre de 2020 la Buena Pro de la obra en Moquegua. Y que hoy no solo está comprendida en la tesis fiscal por haber entregado coimas a los intocables de la corrupción, sino también está siendo acusada por haber engañado a sus proveedores. Esta es la demanda que he interpuesto contra Consorcio Vial Samegua por el no honramiento de los servicios y esfuerzos realizados en el proyecto de la reconstrucción del malecón ribereño en Moquegua. Alan Núñez, gerente de Equipos Atenus, atraviesa una verdadera pesadilla desde que firmó una serie de contratos con el consorcio Vial Samegua por más de 61 millones de soles. Servicios que Núñez otorgó a través de sus proveedores y que no habrían sido del todo pagados por el consorcio del que es parte, China Heshouba. Hemos realizado trabajos que no han sido cobrados por nosotros, pero sí por el consorcio. Entonces, en el lapso de todo el año 2021 hemos tenido problemas en la obra, hemos tenido problemas con el consorcio, hemos tenido inconsistencias con la supervisión y la relación comercial se rompió en octubre del año 2021. Inconvenientes que fueron reportados a diferentes instituciones del Estado, del que solo hallaron indolencia. Al final, la incertidumbre pasó a ser no solo un perjuicio económico para Núñez, sino también para sus proveedores. Hay muchas personas que han perdido activos, sus casas. Mi persona ha perdido una casa, he perdido maquinaria, he perdido muchos activos. He perdido la buena reputación que yo había ganado a lo largo de 10 años en minería. Y mis proveedores también perdieron muchas cosas. Hasta el día de hoy están en juicios. Yo sigo comunicándome con ellos. Y así como para mí es difícil volver a empezar a ser un empresario, para ellos también.
Esta es la lista de micro y pequeños empresarios que, según denuncia Núñez, habrían sido engañados por el consorcio Vial-Samegua que integra China Heshova. Cerca de 100 proveedores nacionales que buscan respuestas en la constructora china y en el Estado, que parece hacerse de la vista gorda. Pese a todos los cuestionamientos que afronta esta empresa china, ha seguido ganando contratos con el Estado peruano desde el 2018 hasta diciembre de 2023. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, el PRONIS le otorgó la Buena Pro a esta empresa china por el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital Leoncio Prado en La Libertad por casi 148 millones de soles. 2 meses antes, en octubre de 2023, el gobierno regional de Puno le otorgó otro contrato por el mejoramiento de la capacidad del Hospital Lucio Aldazábal por más de 178 millones de soles. Así como estos, existen más contratos. El Ministerio de Agricultura contrató nuevamente a China Heshova para la ejecución de obras contra los desbordes de los ríos en Cañete. Incumplió China Heshova sus obligaciones contractuales, pero el Estado y el Ministerio de Agricultura se hacen de la vista gorda. Contrato que se dio el 2 de noviembre de 2022 a favor de la constructora china por más de 111 millones de soles para implementar medidas de prevención de futuras inundaciones del río Cañete, pero que a octubre de 2023 la Contraloría advertía que el contratista venía incumpliendo las medidas de prevención con el riesgo de afectar la calidad del suelo y el agua superficial de la zona, así como otras infracciones que estarían afectando la integridad de sus trabajadores. Yo estoy seguro que hay empresas chinas que son buenas y que también son malas, pero las malas al día de hoy ya son conocidas. Y lo más indignante y para mí es una burla que la empresa china sigue ganando proyectos con el Estado. A pesar de que se ha demostrado, hay reportajes, hay empresarios en otros proyectos del país, en el norte, en el centro del país, se les siguen adjudicando proyectos. Por lo pronto, la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en las licitaciones otorgadas a estas empresas ha ido encontrando responsabilidad en exautoridades. Nuestra investigación ha llegado a algunas precisiones importantes. El de interés nacional puede ser el que sea un coautor de algunas conductas reprochables de sus exfuncionarios durante su gestión. Asimismo, el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por acción u omisión, definitivamente estaría dentro de los coautores de conductas reprochables de 3 organizaciones criminales. El informe final de dicha comisión investigadora se hará público en la segunda quincena de marzo, según refiere su presidente, Héctor Valero. Y en él no solo se recomendará que el gobierno nacional se haga responsable de la negligencia por parte de sus funcionarios, sino también se dará cuenta de los responsables políticos de esta corrupción en infraestructura pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos a dar muchas noticias en el informe final que lo presentaremos a favor del Perú y de las empresas de nuestro país, ¿no? Encontrando responsables políticos, responsables de los funcionarios públicos nacionales que se prestaron a esta conducta reprochable, sancionable penalmente, después del 15 de marzo, de acuerdo a lo que programe el señor presidente del Congreso, entre ellos expresidentes de la República. Por lo pronto, en su informe preliminar, este grupo ya ha concluido que el exmandatario Martín Vizcarra ha promovido desde el poder leyes que favorecieron a las empresas constructoras de la República Popular China en los procesos de licitación. Es decir, cambió las reglas para facilitar a una organización criminal que él mismo lideraba.
es la de nunca acabar, la historia de Martín Vizcarra, esta vez en el contexto de las empresas chinas, luego de la debacle de las gigantes brasileñas en el Perú, la principal Odebrecht. Obviamente había una oportunidad que no dejó pasar Martín Vizcarra. Ya había tenido contacto seguramente con estas malas empresas chinas cuando viajó con PPK a China. Y luego obviamente generó todo el marco legal preciso para que puedan entrar y llevarse como postores pues casi únicos las grandes obras que necesitaba nuestra infraestructura. Obviamente eran un cascarón, no tenían sino el gran respaldo del gobierno chino que cualquier empresa china puede sustentar. Ahora vaya usted a cobrarle a China, vaya a pedir si es que realmente tenían el financiamiento que decían tener o el respaldo. Han dejado abandonada muchas obras, han quebrado a empresas peruanas con los que se han consorciado. Obviamente ingenuos pensando, oye, no, estas son empresas chinas, tienen capital, van a hacer las cosas bien. Falso. Muchas obras de saneamiento, de Sedapal, obras de infraestructura muy importantes, colegios, han sido abandonadas gracias a este tipo de gestión perniciosa para los intereses del Perú de parte de Martín Vizcarra, y por lo que esperemos responda, porque la verdad que esta comisión congresal que lidera el congresista Héctor Ventura se está demorando. Ahí hay un personaje vinculado a Somos Perú, a Martín Vizcarra, y debe ser pues el que esté haciendo que las cosas no caminen, no prosperen. La verdad que no tenemos mucha fe en el Congreso. Vamos ahora con otra investigación que involucra a Martín Vizcarra, y esto es en Moquegua, porque ya saben que él viaja una vez al mes y se queda por 5 días en Moquegua, algo que además ha resultado en un escándalo por el que debieran pedirle el levantamiento de la comparecencia restringida y ponerle una prisión preventiva por incumplir las normas más de una vez. Esto nos lleva a revisar un fondo que él mismo negoció cuando era gobernador de Moquegua, durante el Moqueguazo. Uno de los acuerdos a los que llevó era que iba a haber un fondo manejado por varios sectores y liderado por una persona nombrada. Esta persona, Rosemary Silva, es concuñada del lagarto Martín Vizcarra y lo maneja desde el día 1, hace 10 años. Este es un fondo que ha aceptado ir solventando la empresa minera Quellaveco, pero nadie lo fiscaliza. Y cuando los periodistas de la región han pedido por transparencia que se les informe sobre los gastos, le dicen, no, eso es un acuerdo privado. Perdón, esto no es un acuerdo privado, es fruto de una negociación con el Estado peruano, es como una especie de canon y tiene que evidentemente transparentarse. Más sobre esto en el siguiente informe. Niega que tenga algo que ver o que el expresidente Martín Vizcarra haya influido en vuestra designación. A ver, eso es creo que es más claro y evidente solamente con yo decir quién estaba de presidente regional. Cuando yo entré acá, creo que la respuesta la tienes tú mismo. Pero no tiene ningún tema de injerencia en esta entidad que es completamente autónoma. Pero usted en ese tiempo estaba en Foncodes, también niega completamente que su ingreso a Foncodes tenga que ver con la relación. Claro que sí. Soy una profesional, mujer como tú, que creo que lo que me recomienda es mi trabajo. Una concuñada con mucha suerte que aún se mantiene en un cargo muy sensible en la ciudad de Moquegua. ¿Y por qué Martín Vizcarra la pone como gerente en el Fondo de Desarrollo a la señora Rosemary Silva? Hay un directorio. Desde el 2018 hasta la fecha esta señora no la mueven porque Martín Vizcarra no permite y Anglo American Quellaveco. Esta señora hace lo que le da la gana con los dineros, nadie fiscaliza, es su caja chica de Martín Vizcarra. Como usted puede ver, es una plaza que si bien es cierto le da un adorno, una decoración, pero creo que este fondo debe ser para desarrollar Moquegua.
un fondo de desarrollo aportado por una empresa minera con más de 1.000 millones de presupuesto que nadie fiscaliza. Hemos tratado de pedir información, pero ellos han parado de decir que son recursos privados, no los entregan. Y ahí es donde está tapado, protegido, ¿no? Blindado, cuando esos recursos deben ser conocidos por la población. Camino a la gobernación, si es que pudiera recibirme. Estoy atendiendo la emergencia, señorita. ¿Cuál es la emergencia? Disculpe, queríamos saber si se ha reunido con su padrino Martín Vizcarra, que ha llegado. Y una ahijada recientemente intervenida por el Ministerio Público, cuyo perfil es motivo de titulares por tener más de 9 denuncias de corrupción en 14 meses de gobierno regional. ¿Es el gobierno regional de Moquegua el fortín de Martín Vizcarra? Se podría llamar un fortín al lugar donde hay personas de su entera confianza. En los siguientes minutos, todos los detalles que relacionan estas dos mujeres con el expresidente Vizcarra y que pondrían al descubierto la red de corrupción que todavía estaría funcionando en la región Moquegua, una región que fue saqueada en sus tiempos de gobernador por él mismo y que ahora visita con permiso judicial, una vez al mes por 5 días. Viernes, mediodía, día laborable aquí en Moquegua. Sin embargo, el ingeniero Martín Vizcarra, que había solicitado una licencia para venir a Moquegua a trabajar, se encuentra dentro de su domicilio desde el día de ayer. Así lo ha confirmado Seguridad del Estado. Vamos a tratar de conversar con su esposa o con él. No salió ni para almorzar, ni mucho menos. Advertido de nuestra presencia, se mantuvo cautivo dentro de esta casa que se encuentra a nombre de su esposa, en donde suele quedarse cuando llega a Moquegua. Como consta en este documento que mostramos en exclusiva, se resuelve autorizar el desplazamiento del procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y señalan los días específicos, aunque lo más importante está resaltado en color y se lee: por razones estrictamente de trabajo, debiendo el procesado efectuar el derecho de sus actividades laborales en los días y horas materia de la solicitud, algo que no está cumpliendo. Lo que sí ha hecho en otras oportunidades en su estadía en Moquegua es proselitismo político. Aquí empiezan el rosario de nuevas denuncias. El actual relacionista público del gobierno regional, o sea, que trabaja ahí, el señor Michael Medina, está acá amenizando el partido Perú Primero. Las fotos fueron tomadas en noviembre del año pasado y corresponden a un evento que prometía reunir a dirigentes del sur para la campaña. La convocatoria fue menor, pero junto a Martín Vizcarra estaban sus incondicionales, que actualmente trabajan en el gobierno regional junto a su ahijada, la gobernadora Gilia Gutiérrez. César Figueredo, Hugo Misat, quien es señalado de pertenecer a los intocables de la corrupción, con el alias El Turco, y el actual relacionista público del gobierno regional, Michael Medina. ¿Se estarían utilizando recursos del gobierno regional para apoyar la campaña de Martín Vizcarra? Más que eso, para evitar que se lo investigue, o sea, para evitar que las denuncias públicas salgan a la luz. Su gente de confianza esté copando los puestos de mucha importancia en el gobierno actual de la señorita Gilia Gutiérrez. Y le doy nombres. El gerente general viene de la gestión de Martín Vizcarra. El gerente de Pasto Grande, Romero Luna, es miembro del partido que ha fundado Martín Vizcarra. El gerente de administración viene de Martín Vizcarra. El director regional de educación viene de la gerencia de Martín Vizcarra. Los asesores que tiene la señorita gobernadora, el ingeniero Ponce, viene de Martín Vizcarra. Habiendo tantos profesionales aquí en Moquegua, ¿por qué tenemos que tener siempre los mismos? Mucha coincidencia que gente de Martín Vizcarra esté dirigiendo los destinos del gobierno regional y están queriendo tapar las irregularidades que ha hecho Martín Vizcarra. Desde
que ganó las elecciones como gobernadora regional, no ha sabido desligarse de los lazos que lo unen con el lagarto. Gilia Gutiérrez lo apoyó en su campaña y postuló al Congreso con el número 1 cuando todos eran Pepe Causas. Lo acompañó también a la ceremonia, cuando asumió la presidencia de la República a la renuncia de PPK. Como pago a su lealtad incondicional, fue nombrada prefecta de Moquegua en plena pandemia. Pero las coincidencias en ambos mandatos van más allá de contratar a más de 20 personas de la gestión pasada de su padrino en puestos claves. Ahora también licitaciones y contrataciones directas que favorecen a proveedores a cambio seguramente ya sabemos de qué. Julio Farfán, periodista de investigación, lo sabe bien. Son más de 30, estos he sacado los más resaltantes, que han marcado pues unos hechos, se podría decir, escandalosos sobre la administración de los recursos públicos en la región Moquegua. Sin lugar a dudas existe corrupción, porque las evidencias demuestran ello. Son más de 9 las empresas favorecidas en el Gore Moquegua que han sido descubiertas. Todas le pertenecen a Luis Jonathan Zanca Humillauri, quien ha sido señalado como la pareja sentimental de la hermana de la gobernadora, que actualmente trabaja como jefa de logística en el Gore Arequipa. Un volcán de corrupción, Gore Arequipa y Gore Moquegua, víctimas de prácticamente estas empresas que están saqueando a través de las contrataciones los recursos de estas regiones. El 24 de mayo del 2016, Rosemary Silva Acevedo, esposa del hermano engreído de la ex primera dama Maribel Díaz, le escribía a Martín Vizcarra sobre sus procesos penales. Si nos referimos a las del 2015, de las 18, que dicen 8 ya se archivaron por falta de pruebas y carecer sustento. La abogada, concuñada del expresidente, adjunta este cuadro con el estado situacional de las 35 denuncias penales que para ese tiempo ya sumaba el lagarto. Rosemary Silva Acevedo tenía constante comunicación con su concuñado y también lo iba a visitar al Ministerio de Transportes. Dice aquí uno de los colaboradores que en algún momento usted ingresó con un alcalde a ver al expresidente. No recuerdo. Como no recuerda, la haremos recordar. Ella misma envió un correo solicitando los ingresos el 14 de agosto del 2017. Buenas tardes. La reunión se dará de manera conjunta. Aquí los asistentes. Luis Neptalí Cerrato Tamayo, alcalde. Tema: reasentamiento Mirave, provincia de Ilabaya. Lo que pasa es que a la concuñada no le conviene recordar, porque luego ese mismo alcalde fue consignado en una gran organización criminal que saqueó el distrito de Ilabaya, en Tacna. Pero sigamos con los procesos en los que también las indican. Cuando su concuñado era gobernador regional, trabajó como abogada asesora del proyecto especial Pasto Grande, un nombramiento que el mismo Vizcarra firmó. Aquí la resolución. Pero usted es esposa del hermano de la primera dama, de la ex primera dama. ¿Y eso es un delito? No, pero quería confirmarlo. Que yo ya como que, mira, varias veces yo he escuchado lo mismo y a mí no sé hasta qué punto me incomoda porque no se valora a la mujer. ¿Por qué este señor, desde que apareció como funcionario en Moquegua, en el proyecto especial Pasto Grande, lo único que le ha interesado es cómo robo en diferentes proyectos? Ella fue colocada por Martín Vizcarra al gobierno regional para tapar todos estos foros. El informe de Contraloría 1892-2019 señala que tuvo responsabilidad penal en el pago de 234 millones de soles de más del presupuesto inicial. Pero las coincidencias y avances de la abogada Rosemary Silva Acevedo en gestión pública continuaron. En octubre del 2017, en este otro correo dirigido a Martín Vizcarra, dice: Hola, te adjunto mi CV. Saludos, Rosemary. Un mes después, esta es la resolución publicada en El Peruano que la nombra en el cargo de confianza de la jefa de la unidad territorial de Moquegua, Foncodes. ¿Y por qué en Foncodes? Porque en ese tiempo esta empresa minera compraba terrenos en la parte andina y Foncodes, con gente de Arequipa de la misma institución, iban y legalizaban la situación legal de estos terrenos. Y al mismo tiempo era gerente del Fondo de Desarrollo.
La empresa a la que se refiere Jesús Paredes, presidente del Frente de Defensa Moquegua, es la minera Anglo American Quellaveco, que en una mesa de diálogo en el año 2011, promovida por el gobernador regional Martín Vizcarra, se comprometió a entregar al pueblo moqueguano 1.000 millones de soles para obras de desarrollo. Así se crea el Fondo de Desarrollo Moquegua, un fondo que es administrado desde el año 2018 por la concuñada de Martín Vizcarra, Rosemary Silva Acevedo. ¿Y sabe por qué Martín Vizcarra nombró la concuñada? Porque el Fondo de Desarrollo desde ese entonces, 2018 a la fecha, es la caja chica de Martín Vizcarra Cornejo. Lo que sucede es que como la mesa de diálogo se da cuando era presidente regional, el expresidente Martín Vizcarra también, ¿no es cierto? Porque él fue el que logró esta mesa. Llama la atención que luego, años después, quien administra el fondo que se logró en esta mesa sea su concuñada. No, es una profesional moqueguana. Lo llamativo, lo preocupante es de que se están haciendo inversiones pequeñas, pero si se va a administrar fuertes cantidades de dinero y como dice el eslogan, Fondo de Desarrollo Moquegua, entonces se debe invertir en una buena acción, en una obra que sea de impacto y que en verdad sea de desarrollo. En su página web han publicado más de 30 obras. En su memorial 2019-2022 dice que sumarían casi 100 millones de soles. Recorrimos 3 obras en el distrito de Pampa Inalámbrica, en la provincia de Hilo. Cada una de ellas costó 1 millón de soles. Este pequeño parque anexo al de juegos de los niños, un laboratorio tecnológico con 100 computadoras, según nos informaron Core 5, que en el mercado están valorizadas en 2.000 soles, y un mini comedor popular para 50 niños que dirigen las madres del partido Somos Perú. ¿Cuántos niños se benefician acá? En total son 50 socios. 50 socios para este lado. Y acá cocinan ustedes, se turnan. ¿Y quién les proporciona los víveres? La municipalidad. Hemos ido exactamente a Pampa Inalámbrica y hemos visto un comedor popular que han construido ahí. Lo que queremos es, por ejemplo, que nos comenten cuánto se gastó ahí y quiénes ganaron la buena pro ahí. Igual hemos ido a un parque en Hilo, hemos estado a un parque que han hecho en el 2020, que han inaugurado, y luego también al Instituto Valcárcel, en donde entregaron estas 100 computadoras. Nos gustaría también si nos pueden entregar esa información para poder ponerlas en el reportaje. Ya, mira, a ver, por ejemplo, en esta revista, creo que me dices que la tienes en digital, ¿no? Sí. Igual me voy a llevar esta revista. Sí, y acá están también todas las certificaciones, todos los reconocimientos que se han tenido por el trabajo honesto y transparente. Y creo que eso es lo que debe primar sobre cualquier cosa. El problema es que revisamos la web y la cuenta en Facebook del fondo, y si bien es cierto publican las licitaciones y los montos de las obras realizadas, no así lo hacen con el proveedor beneficiario. La abogada nos dice que el fondo es monitoreado por la PCM y que el dinero está en un fideicomiso, pero nadie sabe cuánto es. La minera a quien consultamos nos dice que el fondo es un ente autónomo, en donde todos los moqueguanos están invitados a participar, pero es administrado por la concuñada del procesado expresidente. Lo que estoy tratando más bien es de que la gente entienda que yo estoy aquí por mi trabajo, ¿no? Y creo que es incorrecto pensar que alguien está en algún lugar porque lo recomienden, ¿no? Pero todos sus hermanos también trabajan en el Estado, estuve revisando. Sí, ¿y tiene eso algo de malo? Rosemary Silva Acevedo está casada con el hermano engreído de la ex primera dama Gabriel Díaz Cabello, quien tiene actualmente a su nombre 2 camionetas, 2 motos de alta gama y 3 inmuebles en exclusiva zona de Los Ángeles, en Moquegua. En Moquegua hay la mala sensación que el procesado por corrupción Martín Vizcarra sigue manejando los hilos del poder en una región minera con muchos ingresos y pocos escrúpulos de sus gobernantes. Pero en el caso Los Intocables de la Corrupción, ya la situación está realmente complicada para Martín Vizcarra. Hemos invitado a nuestro director, Carlos Paredes, quien ha estudiado mucho el caso de Martín Vizcarra y es autor de un libro que todos ustedes conocen, El perfil del lagarto. Y bueno, ha conseguido muchas cosas más sobre este caso y lo que es importante es desmentir algunas de las versiones que hemos estado escuchando en esta rueda de prensa, obviamente siempre con conductores que les son suaves, que no lo incomodan y que avalan sus permanentes mentiras. ¿Se han puesto nerviosos? Carlos, buenas noches.
Hola, Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. Están lanzando una serie de tweets. Lo que pasa es que el día de ayer salió una entrevista en PBO en la que le preguntamos a Carlos sobre un posible pedido de asilo, porque la verdad es que por más que Martín Vizcarra haya confirmado, ¿no?, públicamente que él no se va a ir y va a asumir una prisión preventiva de ser el caso, obviamente no le creemos, ¿no?, porque está acostumbrado a decir mentiras. Él ha puesto algunos tweets, este es el más reciente, de Martín Vizcarra. Ahí está: ante las risibles versiones de asilo y probables fugas del país difundidas por los pseudo periodistas de siempre, agarra esa flor, Paredes, aclaro que es falso. Solo son psicosociales para distraer a la población del atentado antidemocrático del Congreso que pretende destruir a la Junta Nacional de Justicia. Pero también el abogado, ahora vamos a explicar por qué el doctor Fernando Ugaz se ha sentido aludido. El periodista Carlos Paredes miente, no ha ido a la Embajada de Brasil ni ninguna otra para pedir asilo en favor del presidente Martín Vizcarra. No puede difamar usando los medios, lo exhorto a realizar un periodismo serio y respetuoso con la verdad. No más mentiras, dice el abogado de Martín Vizcarra. No se pase, doctor Ugaz. Bueno, cuéntanos por qué tú tienes esta versión de haber ubicado a Fernando Ugaz en la Embajada de Brasil. Augusto, a los mentirosos compulsivos que mienten hasta el paroxismo le vamos a responder con documentos en la mano. Sí, en esto del asilo hay que ser diligente, porque yo sí les creo a mis fuentes del Ministerio Público que nos han entregado información de primera, en el sentido que en las últimas horas o días el abogado Fernando Ugaz ha estado haciendo visitas extrañas, sobre todo a la Embajada de Brasil. Claro, él miente, él dice, no, yo no he ido. Por supuesto que no van a aceptar, como no aceptó y no acepta, haber recibido dinero de los intocables de la corrupción. Pero hoy vamos a demostrar cómo, desde el día uno de los empresarios extorsionados por esta organización criminal le ha contado a los fiscales de EFICOP cómo es que esta estructura criminal ha ido pidiendo mucho dinero a los empresarios. Así que en esto hay que ser diligentes. ¿Por qué? Porque recordemos que Toledo, también cuando ya estaba hackeado por el Ministerio Público, agarró un avión y terminó en California. Costó 6 años traerlo de vuelta extraditado. El mismo César Inostroza salió por la frontera norte y terminó en España, hoy está en Bélgica. Incluso este señor Alejandro Sánchez Sánchez, también se fue a Estados Unidos, tenía visa, pero pasó surrepticiamente y hoy está detenido en Texas y el Estado peruano está sufriendo para traerlo de vuelta. Así que nosotros preferimos tirar la alerta de inmediato y ya están notificadas las autoridades y a ver si Vizcarra cumple con su palabra, porque ha dicho su amigo Lúcar que él no se va a asilar, no se va a autoflagelar, es más, que va a dar siempre la cara. Aquí lo esperamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo nuevo que tenemos en el caso de los intocables de la corrupción, porque has conseguido material que la opinión pública tiene que conocer. Sí, hemos conseguido 5 declaraciones del colaborador eficaz 08-2023 EFICOP, que es el empresario que estaba detenido, se mantiene detenido en un penal de Lima, y declaró a los fiscales por otro caso, por el caso Puente Tarata. Y cuando empieza a contar cómo funcionaba la extorsión al interior de Provías descentralizado, salta el nombre de Vizcarra como líder de otra organización criminal que venía trabajando por lo menos desde el 2016. Así que cuando Vizcarra dice, la única que me incrimina es Karen Roca porque está llena de odio, miente nuevamente. Y vamos a escuchar lo que le ha dicho a su amigo Lucas respecto a este tema para luego, con pruebas, desmentirlo. A ver. Fake News Lagarto, un nuevo segmento ahora en este programa. Carlos, además Lúcar balbucea sin conocer la información, ¿no? Porque él trata de jalarlo al caso, me imagino, de Lomas de Hilo y de Hospital de Moquegua, donde sí hay pues toda una serie, un circuito cerrado ya, y no entendemos por qué el fiscal Germán Juárez no procede con eso que ya está, que se cae de Maduro. Pero volvamos al caso intocables de la corrupción. Martín Vizcarra dice, la única que me está acusando, ¿no? Y además desde el despecho es Karen Roca. ¿Por qué es eso falso? Miente, porque con fecha 30 de mayo del año 2023, es decir, hace casi 10 meses,
en el penal de Halcón, el colaborador eficaz 008, preguntado cómo funcionaba la organización criminal, dijo que la encabezaba Martín Vizcarra. Tenemos la transcripción de esto, de lo que hemos conseguido. A ver, vamos a ponerla ahí en pantalla, a toda pantalla, por favor. Ahí está. ¿Y esto de qué fecha es? Esto es del 30 de mayo del 2023. Y ahí describe a todos los personajes que, bueno, los que no son aforados ya están siendo procesados y se les va seguramente a imponer una prisión preventiva, ¿no? Por supuesto. Carlos Eduardo Revilla Loaiza, Alcides Villafuerte Vizcarra, Elizabeth Ugarte Manrique, Walter Pineda Sánchez, todos involucrados en este gran caso de corrupción en Provías descentralizada. Y tenemos otra transcripción que habla de esta organización y menciona de inmediato a Vizcarra, es decir, hace 10 meses en una investigación reservada. Ahí está. De FICOT, ya un colaborador eficaz que, como sabemos, tiene que decir la verdad porque si no pierde su condición de colaborador y los beneficios que le da. Ahí habla, Martín Vizcarra es el que encabeza esta organización criminal. Vamos a ver el documento, exactamente dice: al entonces presidente Martín Vizcarra ingresaron a ocupar puestos claves, incluyendo Provías descentralizado, donde dicha organización estaría encabezada por Martín Vizcarra. Esto no lo dice Karen Roca. Lo dice un colaborador, un empresario que está siendo procesado por otro caso además y que antes de que declare Karen Roca, ¿no? En esta fecha ya lo echa Martín Vizcarra como el cabecilla de una organización criminal. En este roadshow que ha hecho Vizcarra y su abogado Fernando Ugaz por medios amigos durante esta semana, también han vuelto a mentir, para variar, diciendo que no cuadran las fechas con el pago de estas coimas de 3 obras que está investigando FICOT. Ojo, en el periodo 2016-2020, donde Vizcarra lideraba esta organización en el poder, primero como ministro y después como presidente de la República, en Provías descentralizada se han licitado 100 obras por un valor total de 897 millones de soles, ¿ok? O sea, no son solo estas 3 obras, él reduce a lo que, digamos, se desprende de un empresario que ha colaborado, pero en total este es el monto. A ver, vamos a ponerlo ahí, calculando además el 3.5, ¿no? Son 100 obras por un total de 897.158 millones 338 millones de soles. Sí, ya. Casi 900 millones de soles en 100 obras. Si aplicamos el 3.5 que pedían bajo la palabra alíñate, si no te alineas vas a perder la buena pro, esta banda habría podido extorsionar a las empresas hasta por 31 millones de soles. Y el colaborador ha dicho que el 2% se iba directo para el jefe de la banda, o sea, para el lagarto Vizcarra. Imagínate, ¿cuánto es eso? Claro, y ya también en estas declaraciones queda claro, ¿no? Que el trabajo de Alcides Villafuerte era conseguir ese 3.5%. Es más, este colaborador que es empresario, que ha sido extorsionado además por esta banda delincuencial, al comienzo no entraba y le decían, oye, alíñate, compadre, porque si no, no te vamos a dar ninguna obra. No, 3.5. Había ganado en el concurso de precios, pero no le entregaron la buena pro por cualquier cosa. Entonces ya le habían dado muestras de que si no se alineaba, si no pagaba, perdía la obra. Así de simple. Y Villafuerte iba con la sangre fría del lagarto a pedirles el 3.5%. Antes se pagaba un poco menos, pero me dice que en las empresas chinas, como nos ha explicado el reportaje anterior, subieron un poquito la valla a 3.5 del precio de la obra. Y lo estandarizaron en 3.5. Sí. Vamos a desmentir a Vizcarra. En la misma entrevista con Lucar dijo que no cuadraban las fechas porque los colaboradores habían dicho que le pagaron el 2021 cuando él ya no era presidente. Ok, es falso que le han entregado. Han habido otros casos, ¿no? En los que hemos visto que a los presidentes le seguían pagando después de que dejaran el poder, como el caso de Alejandro Toledo y otros, en los que Toledo decía, ya paga pues carajo, ¿no? Le decía barata esa famosa infame frase, ¿no? El mismo Vizcarra, cuando ya era ministro de Transportes, cobró a Obraínsa un saldo que le tenían de la coima de Moquegua. Y como era vicepresidente y ministro de Transporte, dijeron, uy, sí, este pata hay que pagarlo. Y se fueron a la casa de José Hernández. Recuerde, en una escena parecida sacada de la película que la describen Padrino, ¿no? Dos diferentes personas, el intermediario y el empresario. De la casa, así es. Que era además el que había promovido la reunión. Eso ha quedado corroborado por el despacho del doctor Juárez Atoche,
con geolocalización, con testimonio de los choferes, de la seguridad, etcétera, con todo, ¿no? Recuerda que Hernández entregó sus teléfonos y han sido... pero bien, ahí miente porque el propio colaborador 008 dice que la primera entrega fue en octubre del 2019, cuando Martín Vizcarra, recuerda, ya había disuelto el Congreso de manera inconstitucional, no tenía control político, estaba solito, aplaudido por todos los medios, ¿no? Era el soberano con una popularidad altísima y ahí estaba cobrando ya con los intocables de la corrupción. Así que vuelve a mentir. El 2019 estaban cobrando la primera entrega. Como y esto lo dice el testimonio de un colaborador eficaz. Ahí está, mira. Que está obligado a no mentir. Exacto. Ahí está. Luego del cobro por parte del consorcio vial Samegua del adelanto directo, que fue primeros días de octubre del 2019, Luis Pasapera coordina con el CIDES Villafuerte el pago inicial de 500.000 soles, el mismo que se llega a materializar entre los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre del año 2019. Así que es falso lo que le dice a su amigo Nicolás Lúcar Martín Vizcarra. Ya según este testimonio, y seguro vendrán otros más, no es cuestión de tiempo, pero al menos de este colaborador eficaz nos queda claro que ya los pagos se hacían desde 2019. Y es bueno lo que dices de entender el contexto, Carlos, porque efectivamente estuvo 6 meses gobernando, ¿no? Por un vacío legal que tenemos cuando el Congreso se cierra, se disuelve, queda el presidente gobernando con órdenes ejecutivas y como una especie de dictador, ¿no? Incluso con decretos de urgencia que no se han revisado nunca, ¿no? Ahora, no solo Fernando Ugaz ha salido en su defensa, también hay otros abogados de oficio como la señora Rosa María Palacios, que según el doctor Juárez Atoche es la abogada cachinera de Lagarto. También en su monólogo de la República ha querido decir que la única que imputa a Lagarto en los intocables de la corrupción es Karen Roca y su testimonio está descalificado. ¿Por qué? Porque ella se ha declarado enemiga pública de Martín Vizcarra. Se ha ganado con justicia su nuevo sello Fake News Lagarto, porque lo defiende a capa y espada, ¿no? A mí, yo no lo entiendo. Yo también cuando le hice una entrevista muy incómoda en Cuarto Poder y por la que finalmente me cortaron la cabeza, dicho sea de paso, al día siguiente o 2 días después salió en su programa de radio Santa Rosa insultándome, ofendiendo el trabajo que yo hacía, insinuando toda clase de cosas, un tipo muy poderoso en ese momento, y Rosa María Palacios obviamente aplaudiendo, ¿no? Pero yo creo que pronto se va a hacer realidad lo que le dijiste esa noche, que se va a ir a Canadá, pero ya no como embajador. Estoy esperando, ¿eh? Ya no como embajador. Tampoco va a pedir visa para irse a Canadá de ATE, ¿no? De la DIROES. Pero vuelve a mentir la señora Rosa María Palacios, porque ya hemos demostrado que un colaborador eficaz en mayo del año 2023 decía que el señor era el líder de la banda. Ojo, no solamente ese señor, uno de los colaboradores eficaces que sí ha aceptado levantar su identidad, que es el señor Juan José Enciso Torres, también lo dice que el dinero iba para arriba. ¿Para quién? Para Edmer Trujillo, para Carlos Extremaduro, que fueron los ministros de Transportes, el otro de Vivienda, y que todo iba para Martín Vizcarra Cornejo también, el que se llevaba la parte más sustanciosa de esta extorsión a empresarios de la construcción. Claro, en este caso él reclama que por qué no le tocaba tan poco. Él cobraba una pequeña cantidad y la explicación que le dan es, oye, no, el grueso se va para arriba. Tenemos la declaración de Juan José Enciso Torres, vamos a ver que lo cuadren en Switcher, pero sí, le dicen, oye, ¿por qué me das solo 50.000 si la licitación era de 50 millones de soles, ¿no? Yo soy el que estoy haciendo el trabajo duro de extorsionar a las empresas. Dicen, no, es que están pidiendo de arriba. A ver, vamos a ver qué es lo que exactamente dice este testigo que efectivamente ha levantado ya su identidad para poder hacerla pública. Los otros sí los mantenemos en reserva. Declaración de Juan José Enciso Torres. Por parte de Juan José Enciso Torres ante el pedido de explicaciones al CIDES Villafuerte por el monto de la obra, que era más de 50 millones de soles, le dijo que debía cumplir con los otros 2 miembros del comité y con los de arriba, refiriéndose a Carlos Revilla Loaiza, Edmer Trujillo Mori y el propio presidente Martín Vizcarra Cornejo, puesto que ese negocio ya ellos también lo tenían monitoreado.
O sea, él de ese porcentaje, ¿no? De 3.5 de la obra de 50 millones, solo le dejaron 50.000. Y él dijo, oye, pero yo soy el que está haciendo acá el trabajo sucio. Imagínate si Villafuerte recibía 50.000 por una obra, ¿cuántas obras habrán sido extorsionadas que el tipo ha devuelto plata, $500.000 que la tenía guardado en un lugar caleta, porque no estaba en su departamento? El señor ha mandado traer el dinero de otro sitio y lo ha entregado en el departamento ahí en Miraflores. Era impresionante, este es el que tiene el mar de billetes al frente, ¿no? Exacto, $500.000 ha entregado. Y entonces si le dieron solo 50 por una obra, quiere decir que por lo menos eso es de 10 obras. Insisto, esta mafia es muchísimo más grande de lo que está investigando Oficop. Claro, podemos deducir, ¿no? El promedio, pues, de lo que se llevaba él, que sí, para tener $500.000, que es además lo que él ha devuelto, no es todo. Por supuesto. Serían ahí nada más 10 obras. Y esto es solo Provías descentralizado. Claro. Recuerda que también hay Provías Nacional, que tiene el presupuesto más grande, y ahí dicen que el Carlos Revilla de Provías Nacional era Charlie Extremadoiro, que le decían en su momento el cajero de Vizcarra. El silencio de Carlos Extremadoiro, ¿qué te hace pensar, Carlos? Dos cosas. O que ya se ha acogido la ley de colaboración eficaz y los fiscales no lo han denunciado ante el fiscal de la Nación, porque recuerda que está solamente Edmer Trujillo, ¿no? No habría otra explicación, ¿no? Tengo información de muy buena fuente que el señor Carlos Revilla ya está empezando a hablar. Ojo, la ecuación de resolver es muy simple. Ante una amenaza de irte preso 25 años, siendo tú el tercero o cuarto de una organización criminal y que además no te has llevado la parte grande de la coima, a decir la verdad, creo que esto se resuelve fácil. Y ya pasó, tenemos un antecedente hace muy poco. Salatiel Marrufo, recuerda que se negó a colaborar con los fiscales. Fue llevado detenido al penal Miguel Castro y luego levantó la mano y dijo, voy a contar todo. Recordamos ese 7 de diciembre del 2022 ante la Comisión de Fiscalización. Claro, en la mañana no paraba de hablar. Precipitó el golpe de Estado. Y la presión fue tal que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Por eso entiendo por qué hay nerviosismo en las canteras lagartas, ¿no? ¿Por qué salen a querer desmentir las cosas que las autoridades están advirtiendo? Por eso ahora ha puesto su TikTok, no sé si lo llegamos a bajar, pero él sigue haciendo su contenido lúdico, ¿no? Ahí lo hemos visto en Moquegua mezclando una paila, ¿no? Pronto lo van a poner a administrar la paila canera, la va a hacer él. Pero bueno, las declaraciones del testigo protegido número 02, que son 4 que hemos conseguido completas, son como las del filósofo Jaime Villanueva, porque se le pregunta por una cosa y empieza a contar muchísimas otras más y está aclarando hechos controvertidos de los 32 meses del gobierno de Martín Vizcarra, como por ejemplo esta relación perniciosa, ilegal, corrupta con la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, los audios, los cuellos blancos, también habla incluso del día que disolvió el Congreso de manera inconstitucional, ¿no? Hasta practicaba, y de una intención de comprar otro departamento, porque él tiene 2 departamentos en San Isidro, en estas torres de 2 de Mayo, quería comprar al cash a una familia colombiana, no le aceptaron. ¿De dónde sacó el cash? ¿Dónde lo tenía? Podemos ir analizando cada uno de estos. Vamos por partes. Primero la relación que tenía con Zoraida Ábalos y por qué esto cobra particular relevancia en un caso que involucra a su hermano, Carlos Vizcarra. Sí, César Vizcarra, sí. César Vizcarra, perdón. La Fiscalía investigó al alcalde de un municipio, Ilabaya, y le llamaron los saqueadores de Ilabaya. Eso fue en septiembre del 2019, 2 semanas antes de que Vizcarra cerrase el Congreso de manera inconstitucional, ¿no? Se puso nervioso. Y recordemos que la Comisión de Fiscalización de ese Congreso ya había citado a César Vizcarra una vez, 2 veces, y se estaba negando a responder las preguntas de los congresistas.
Mauricio Mulder, recuerdo clarísimo, miembro de esa comisión, pidió que se le pase la condición de testigo investigado y que con todo el rigor de investigado se le cite para una próxima vez. Esa próxima vez nunca llegó porque antes Vizcarra, el hermano presidente, disolvió el Congreso, ¿no? ¿Tú crees que haya tenido que ver estas presiones que había en contra de su hermano César con la premura de cerrar el Congreso de la República? Ha sido un factor adicional y la testigo protegida número 2 dice claramente que él decía, ya conversé con mi amiga. Vamos a poner la declaración de la testigo protegida número 2. Ya conversé con la amiga. La amiga refiriéndose a Zoraida Ábalos. ¿Para qué? Claro. Para que intervenga con sus buenos oficios la Fiscalía de Tacna y pueda parar la inclusión del hermano César Vizcarra Cornejo en esta organización criminal, ¿no? Ok, vamos a ver aquí el documento a toda página, por favor, señor director, para apreciar el detalle. Y lo paramos ahí. Espérate, ahí está. Al expresidente Martín Vizcarra, investigaciones propias y la de sus hermanos, incluso les decía a sus hermanos que no había nada de qué preocuparse y bromeaba constantemente con la idea de cerrar el Congreso, diciendo frases como disolver y preguntando si le veía bien la forma como lo decía. O sea, él practicaba cómo cerrar el Congreso. Sí, lo decía en broma, pero luego él lo dijo imitando a Fujimori en el año 92, ¿te acuerdas? Pero a ver, si tenemos el momento en que disuelve el Congreso. Sí, ahí. A ver, vamos a ver para ver cómo lo que practicaba se hizo realidad. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Bueno, lo que está diciendo la testigo protegida es que en su despacho Martín Vizcarra practicaba, que se le oía decir disolver a lo Alberto Fujimori cuando ya estaba a puertas de dar este zarpazo en contra del orden democrático. Recordemos que manda a Salvador del Solar, que era el premier de ese entonces, a hacer una cuestión de confianza por algo que no podían hacer cuestión de confianza. Era la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que como sabemos, de acuerdo a la Constitución, es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la República. El Ejecutivo no tiene por qué meterse. Es como si el Congreso se metiese en el Consejo de Ministros, por ejemplo. Pero Salvador rompió la puerta, ¿no? Ayudado por sus amigos Gino Costa y demás, hizo cuestión de confianza y después inventaron esta cantinflada constitucional, ¿no? Claro, la negación fáctica de la confianza. Un disparate, ¿no? Sí. Pero te voy a leer lo que dice Zoraida Ábalos, ¿ya? A ver, sobre lo de Zoraida Ábalos, no sé si ya lo tenemos cuadrado en el documento. ¿Eso es? A ver, vamos a ponerlo a pantalla grande, porfa. Debo manifestar también que Martín Vizcarra manifestó en circunstancias de confianza que todo estaría bien con la denuncia que tenían sus hermanos en el caso Los Saqueadores de Ilabaya, porque él ya había conversado con la amiga, referenciando a Zoraida Ábalos. También en esos días señalaba que iba a ser algo que todo el país aprobaría, por las bromas, como he mencionado, que hacía con la palabra disolver por esos días. Entendí después que él ya había estado concertando el cierre del Congreso, el cual se dio finalmente. Increíble, este material nuevo, ¿no, Carlos? Esto no se había conocido antes. Sí, esto no se había conocido. Son las 4 declaraciones de testigo protegido 02 y también habla de otros temas. Por ejemplo, habla de que Martín Vizcarra quiso comprarse otro departamento, porque insisto, tiene 2 departamentos en ese edificio de 2 de Mayo, con cash. Y a una familia propietaria de origen colombiano le ofreció, te compro en cash. Y se sorprendieron, dijeron, todavía no era presidente, ¿no? Estaba de embajador en Canadá. ¿Cómo le vamos a vender en cash, señor? Usted es un embajador, usted es el vicepresidente de un país. Y no le aceptaron. Después ya tenía solvencia. Sí. Vamos a ver el documento en exclusiva de la testigo protegida, y esto es lo que dice. Esta casa debe tener un valor de construcción de al menos 2 millones de soles y las compras de materiales de construcción se realizaban con dinero en efectivo. Asimismo, sé que Martín Vizcarra cuenta con 2 departamentos ubicados en la avenida 2 de Mayo, distrito de San Isidro, Lima, departamento de Lima, que según me refirió en algún momento una persona de su confianza,
él intentaba comprar a los propietarios del departamento con dinero en efectivo, puesto que no quería bancarizar este dinero. Entiendo que la venta fue a unas personas de nacionalidad colombiana. Habría que ver la trazabilidad también, de ¿no? ese dinero, ¿no? ¿Cómo es que Martín Vizcarra compra su segundo departamento en San Isidro si la familia colombiana finalmente acepta recibir en maletines color negro, esos que llegaban a Palacio de Gobierno subrepticiamente ordenando que se apaguen las cámaras, que no se registre, y eso ha quedado clarísimo, no por versión de Karen Roca. El propio oficial del Ejército que tenía a su cargo el control del circuito cerrado de Palacio ha dicho, efectivamente me ordenaron. ¿Quién le llamó? El segundo de la Casa Militar, un coronel de apellido Helera, que le dijo que apague las cámaras por orden superior. SPR, señor presidente de la República. ¿Quién era? Martín Vizcarra Cornejo. O sea, más claro ni el agua. Y hay antecedentes de otras personas que han ingresado a Palacio en tiempo de Vizcarra sin registrarse y apagando las cámaras de seguridad. Se hacían selfies adentro, el rico caso de Richard Swing o Hajimi, esa gente, esa fauna que ingresaba, ¿no? Por supuesto. Entraban ahí los dos asesores de Vizcarra en tiempo de pandemia. Ahí está. Despachaba con ellos muy temprano. Mira, se tomaban fotos ahí como si nada. Sí, claro, ahí está. Esa es la prueba. Bueno, vamos a volver al documento que tiene algo más de estos ingresos, ¿no? De situaciones pues, que pueden darnos más luces sobre cómo entraba el dinero a Palacio. Pongámoslo en pantalla completa para poder leerla. En las ocasiones que Revilla visitaba Palacio de Gobierno ingresaba con un maletín color negro y además con un sobre de manila grande, doblado en medio de un tubo portaplanos color anaranjado. Martín Vizcarra pidió que no se deje registro de dicho ingreso y que se apaguen las cámaras de Palacio de Gobierno. Luego de dicha reunión ingresamos el edecán y trabajador de limpieza al despacho presidencial. Ahí está, pues, también es el edecán, ¿no?, el que da fe de esto. Y hablando de edecanes y policías que trabajaban en Palacio de Gobierno, también una declaración muy interesante de Testigo Protegido 2, que habla que le advirtieron a tiempo a Lagarto Vizcarra de que tenían un audio, en este caso de los cuellos blancos del puerto, de él conversando con Antonio Camayo. Toñito para los amigos, ¿recuerdas? Este empresario automotriz vinculado a esta organización criminal. Audio que por supuesto nunca ha sacado ni sacará. Pero el audio de Camayo dando cuenta de él, lo de Ron Zacapa, que le gustaba tomar, eso sí está. Sí está, vamos a escucharlo. Ok. Con Inostroza. Doctor, Toñito, ¿cómo estás, hermano? Gusto saludarte. ¿Cómo está la salud? Saliendo de Palacio de Gobierno, así como como usted, compadre. No tantas esperas ahora. Bueno, ahí Toño Camayo le dice, estoy saliendo del Palacio, me reuní con el hombre. Pero además hace alusión a que le gustaba beber Ron Zacapa. Sí. Y esto se ha confirmado en Moquegua. Cuando yo viajé a Moquegua a reportear el libro, me contaron que él aprendió a tomar ron Zacapa porque se lo presentó Ollanta Humala. Cuando él era presidente, Vizcarra era gobernador y Humala siempre visitaba Moquegua y se quedaba a dormir en el cuartel porque él había servido en ese cuartel de caballería y hacían sus reuniones y sacaban el ron Zacapa. De ahí le empezó a gustar a Vizcarra y es conocido entre sus amigos que siempre tomaba ron guatemalteco Zacapa, ¿no? XO, el más caro, obvio, si no lo tiene que comprar él. Pero bueno, aquí el tema de cuellos blancos, porque nuevamente entran los cuestionamientos de lo selectivo que ha sido IDL Reporteros y Gustavo Gorriti con estos audios. Porque hay un personaje que da fe de que se escuchó efectivamente una conversación entre el propio Martín Vizcarra y Toño Camayo y que está en el acervo probatorio del caso Cuellos Blancos. Ese audio nunca se ha escuchado. Sí, y lo que cuenta la Testigo Protegido 2 es que llegó un oficial de la policía de nombre Julio Bendezú y le dijo, quiero hablar con el presidente porque uno de mi promoción, el oficial también mayor Manuel Arellanos, que trabajaba en la dirección de búsqueda de la DIGIMIN, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, era el que escuchaba, había reconocido la voz del presidente en una conversación con Antonio Camayo.
le dan la alerta a este señor Julio Bendezú, y luego se produce estas reuniones rarísimas, yo diría ilegales, entre el presidente Martín Vizcarra y las fiscales del caso Cuello Blanco, recuerda, Sandra Castro y Rocío Sánchez, en el mismo edificio. Viven en el mismo edificio, claro. Martín Vizcarra, y no se han reunido una vez, varias. En esa reunión también estaba este señor Manuel Arellanos, que era el brazo derecho de un coronel muy cuestionado, jefe de la división de búsqueda por muchos años en Dijimín, conocido como el Conejo, Martín González Sánchez, ¿recuerdas? Sí. Él tenía el audio de Vizcarra y lo usó a su favor. Porque tenemos... O sea, lo tenía extorsionado. Ahora vamos a explicar por qué esto después se demuestra en la práctica. Pero vamos a recapitular para que la gente recuerde y ponerlos en contexto. El mayor Julio Bendezú era el del resguardo presidencial. Sí. Y él era promoción del mayor Manuel Arellanos Carrión, que era el segundo del coronel Martín González, alias Conejo, de la Dijimid. Entonces, ellos habían hecho las escuchas y tenían, ¿no?, el audio del presidente Martín Vizcarra. O sea, el poder que le daba esto a este conocido como Conejo en esa época era enorme, ¿no? Por esta razón es que el presidente se reúne con Manuel Arellanos Carrión y las dos fiscales, Sandra Castro y Rocío Sánchez, en un departamento en el mismo edificio donde vivía él. Esto fue un escándalo en su momento. Una de las mentiras de Vizcarra fue negar hasta el cansancio que conocía o que se había reunido con Toñito Camayo hasta que le salió la foto. Vamos a escuchar lo que dijo en Palacio el día que negó, junto a sus ministros, que conocía a Camayo y que Camayo había entrado a Palacio de Gobierno. Así es. Hemos visto los registros y ni una sola vez ha ingresado el señor Camayo a Palacio de Gobierno. No me reunió con él ni con ninguno de los señores que establecen el vínculo en ese audio. No los conozco. Bueno, el registro no nos da garantía de nada, porque la gente entraba sin registro, como Mávila Huertas, apagaba las cámaras de televisión, o sea... Igualito a lo que dice su abogado. Sí. No he estado por la Embajada de Brasil, ¿no? Hasta que Sí. le sacaron la foto. Mira la foto que le sacaron con Camayo, ¿no? Sí, con claro. Toñito Camayo. Yo Y se la esto mostré en es vivo. grave, Augusto, porque recuerda que el ministro del Interior en esa época era Carlos Morán, ex GEIN, lleva a un hombre del GEIN, José Luis Becerra, como director de la Dirección de Inteligencia, José Gil Becerra. José Gil. Y él se da cuenta que el jefe de la división de búsqueda, este Conejo, tenía mucho poder y decide cambiarlo. Y cuando lo llama para anunciarle ese cambio, Conejo le dice, mira, hermano, te van a llamar de arriba, no sé lo que estás haciendo. Efectivamente, lo cambió y a los 15 minutos lo llamó el ministro Morán a decirle, ¿qué has hecho? Me ha llamado el presidente a decirme que ese hombre no se le toca. Y Gil le dice, voy a renunciar. Sí, le dice, pero dame una semana para encontrar tu reemplazo. En esos días que está buscando reemplazo el ministro Morán, aparece en Cuarto Poder. Sí, nosotros lo sacamos, un lo hizo Luca seguimiento Guanaluque. a la esposa de Gil, Claro. que tenía seguridad del Estado por razones obvias en su carro, pero la infracción administrativa era que el policía que le daba seguridad había manejado el carro. Con eso se hizo un escándalo y Gil fue expectorado del sistema por haberse atrevido a mover al Conejo. Todo cuadra, todo cuadra. Es increíble, ¿no? O sea, y recuerdo el disgusto de José Gil en ese momento, porque se tuvo que ir. O sea, a él le dijeron reponlo, ¿no? No, él dijo me voy, pero le pidieron unos días para darle la posta a su reemplazo. Pero en esos días lo atacaron y tuvo que salir por la puerta falsa. O sea, ya lo tenían chequeado. Ya lo tenían chequeado. Muy bien. Bueno, Carlos, se nos ha quedado corto el tiempo, pero vamos a seguir trabajando más. Tenemos, la verdad, que un material muy importante que vamos a ir, obviamente, Esta es una noticia en desarrollo, ¿no? Augusto. Todos los días hay novedades. Sí. Y yo creo que Martín Vizcarra está con los días en libertad contados. Muy bien. ¿Y cuándo vemos la segunda parte con todo esto del perfil del lagarto? Sí, estamos trabajando ¿En serio? en La cola del lagarto, que va a ser ¿La cola del lagarto se va a llamar? Sí. En la segunda parte ¿Cuándo del la libro, presentan? En la Feria del Libro de julio, vamos a terminarlo antes. Perfecto. Obviamente. Bueno, ahí estaremos.
Muy bien, dedicado al amigo Lagarto, por supuesto. Le vamos a mandar una copia a la cárcel. Como nos mandó su peluchito, nosotros le mandamos una de estas dedicadas. También al señor Fernando Ugaz, que hoy ha estado bastante... nervioso, ¿no? Nervioso, Inquieto, además saltón. irascible, usando palabras un poco altas cuando los colegas lo llamaron para consultarle sobre la información que dimos. Vamos a ver, pues, qué pasa y por qué están tan nerviosos todos los que defienden y blindan al Lagarto. Tienen los días contados. Así que muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros aquí. Vamos a seguir investigando, por supuesto, al Lagarto y a todos los que están vinculados a esta inacabable red criminal que viene a lo largo de toda la historia de Martín Vizcarra, ¿no? Donde hay Estado, hay infección, hay pus y hay corrupción. Lo que Vizcarra dice, no absoluto. Cuando miente dice que absoluto. Es sinónimo de mentira. Eso hay que hacerle un análisis, yo creo, psicoanalítico, ¿no? Parece un acto fallido. Sí, claro. Gracias, Carlos. Tenemos que darle pase a Huilas Deportes. Hasta la próxima.